Buenas tardes a todos. Algunos ya me conocéis, soy el delegado de la UOC en Madrid, Jorge Bronet. Y como digo siempre, y más, bueno, yo creo que en una sesión de estas características, pues me podéis encontrar muy fácilmente en redes sociales. Como anfitrión, bueno, simplemente quería saludaros y daros la bienvenida a esta primera píldora social media. Primera significa que va a haber otras, y hay programada una en Valencia y yo creo que seguramente celebraremos alguna otra actividad de estas características aquí en Madrid, que organizamos con AERCO PSM, que es la asociación de profesionales del Community Management y el Social Media referente ahora mismo en España. De hecho, hoy tenemos aquí a su presidente y a su vicepresidente que han querido acompañarnos, el vicepresidente también como ponente que va a compartir el conocimiento con nosotros. Y con AERCO PSM tenemos firmado un convenio de colaboración de hace unos meses que, entre otras cosas, contempla la realización de actividades conjuntas como esta y establece también una serie de ventajas para sus socios en titulaciones y en programas de formación de la UOC para facilitar el desarrollo profesional de este sector. Muchas gracias a todos por venir, ponentes, público, y bueno, espero que os sienten muy bien las pastillas que ha traído Silvia. Y os dejo con Silvia Sivera. Ella es la directora del nuevo máster universitario en social media de la UOC, que es quien promueve esta iniciativa de las píldoras social media, y ella es quien va a presentar la charla y a los diferentes ponentes. Por cierto, recuerdo también que podéis participar en Twitter con el hashtag que tenéis ahí en la pizarra, que es Social Media UOC. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Jorge, y bienvenidas y bienvenidos a todos. Como decía Jorge, estas píldoras de conocimiento se enmarcan dentro de lo que es la nueva oferta del máster universitario que se va a ofrecer a partir del mes de octubre en la UOC sobre social media. Se llama Máster Universitario Social Media, Gestión y Estrategia. Y entonces el tema de hoy se centra en una de las grandes patas del máster, que es la estrategia. ¿Vale? En la fila 0, como decía Jorge, tenemos, tiro para casa, a nuestro director de estudios, a Jordi Sánchez Navarro, el director de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, y a José Humanes, el presidente de AERCO PSM. ¿Vale? Entonces, las píldoras que vamos a dar en esta ocasión vamos de la mano de AERCO, como no podía ser de otra manera, por lo que decía Jorge. Tenemos un convenio de colaboración con ellos importante y pretendemos hacer también investigación con ellos. Pero siempre también de la mano de nuestros profesores, docentes, colaboradores, y por eso está Eva Moya con nosotras y nosotros, que es profesora de la asignatura de gestión de la comunidad online, de comunidades online, dentro de la especialización de Community Manager. Yo creo que este semestre tiene 69 estudiantes, si no me equivoco. ¿Hay algún estudiante de Eva en estos momentos? Porque es el momento de ponerla en 3D. De verla en 3D es una ocasión única, ¿vale? Bueno, de las pocas, ¿no? En la UOC somos quizás demasiado virtuales y esta es una buena ocasión para ponernos en 3 dimensiones, ¿vale? Bueno, no quiero extenderme más. Yo recuerdo que cuando yo vengo del mundo de publicidad, antes del boom del social media, y ya desde siempre en publicidad hemos tenido claro que la estrategia es fundamental. Antes hablábamos de estrategia, de las dos grandes estrategias publicitarias, la estrategia creativa y la estrategia de medios. Ahora en social media y en el mundo digital hablamos de la estrategia de contenidos, que es la estrategia creativa en definitiva, y la estrategia de conexión, porque ya no hablamos solo de medios, hablamos de audiencias, ¿no? Y yo recuerdo que una de las últimas campañas, que aquí tengo estudiantes que ahora ganan premios fantásticos, pero yo os voy a explicar una historia de desastre, que es una campaña que se me cargaron en mis últimos años por un gran anunciante, no diré el nombre, y con una razón que os lo voy a decir literal, porque la escribí, la imprimí y la tuve colgada hasta que me fui de la agencia para que no se me olvidara nunca. Y se la cargó el anunciante esta campaña diciendo, me gusta la campaña, pero no la vamos a hacer porque el link
entre el insight, el discriminator y la advertising idea no está claro. ¿Vale? Entonces yo siempre, y mis estudiantes lo saben, soy un auténtico taladro a la hora de darle la importancia al principio de coherencia de campaña publicitaria. ¿No? Insisto en que se ha de ser coherentes, que el principio de coherencia de campaña es fundamental en publicidad, bla, 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 bla. Y siempre pensé, y con mi director de arte lo hablábamos siempre, que en aquella campaña nos había faltado coherencia, no habíamos sido fieles al principio de coherencia de campaña. Y cuando Julio Aliaga me dijo, quiero enfocar el tema de la estrategia en social media desde el punto de vista del equilibrio, vi la luz y vi que el problema de aquella campaña no era de coherencia, sino que el link o el sí que había un discriminator, sí que había un insight, sí que había una advertising idea, pero estaban desequilibradas, no estaban bien balanceadas, ¿vale? Entonces digo, no han cambiado tanto las cosas, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, lo que pasa es que las preguntas se formulan de manera diferente, quizás. Hay mucho gurú suelto que nos mete en la cabeza palabras, ¿no? Como estos insights, discriminators y advertising ideas que nos confunden. Entonces tenemos a Julio y a Eva para darnos respuesta y para que vosotros también preguntéis y para que encontremos entre todos el equilibrio. Bueno, Julio lo presento rápidamente, es el CEO y fundador de Ver es Creer, una consultoría especializada en marketing digital, en servicios web, en un montón de cosas. Y lo que me gusta mucho de cómo se presenta él es su promesa de qué le pueden pedir sus clientes a una consultoría como la suya, y es resultados. Yo creo que todos los que estamos aquí es para que nos den resultados y respuestas a lo que buscamos. Todos tuyos, Julio, cuando quieras. Muchas gracias, Silvia. Bueno, primero de todo, buenas tardes y primero, sobre todo, agradecer a Silvia, a Jorge, a Eva, especialmente, desde luego, a la UOC, todo el proyecto con el que hemos empezado a colaborar. Agradecer en nombre principalmente del sector del social media, del sector del community management en general, que buena falta le hace tener un poco de atisbo de esperanza en cuanto a calidad de la formación, que es principalmente uno de los caballos de batalla que desde AERCO, con la nueva junta que tenemos desde abril, queremos potenciar, principalmente en base a colaboraciones, acuerdos de calidad como la que nos propone AERCO, AERCO WOC, con su calidad formativa que viene desde lejos. Entonces, con este acuerdo, pues comenzamos una andadura que estamos seguros va a apoyar mucho al sector y va a ser de gran ayuda. Entonces, tampoco me quiero extender más. Principalmente presentar a AERCO, no sé si la conocéis, algunos sí que venís aquí, sois socios. Otros no sé si conocéis a AERCO, no sé si algunos podéis ser socios si no nos conocéis. En cualquier caso, y la presento muy rápido, AERCO es la Asociación Española, el nombre oficial, que es largo, Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales de Social Media. Y en principio somos la asociación que queremos ser referente para apoyar a los profesionales del sector, tanto en lo que hablábamos de conocimientos, como en búsqueda de empleo, como en formación, todo este tipo y sobre todo apoyo incluso legal y de networking para aprender entre todos. Por eso y de ahí la importancia del apartado en todos nuestros perfiles prácticamente es AERCO Comunidad, porque es lo que somos, ¿vale? Voy a ir quiero ser bastante rápido porque me gustan más las preguntas, ¿vale? Es decir, me gusta que me preguntéis, y ahí es donde yo creo que todos nosotros podemos aprender, tanto vosotros como yo. Hay una cosa sobre la que quiero partir, que es, si los resultados no son buenos, de algo, cualquier cosa, no estamos hablando de social media, es que está mal hecho, cualquier cosa. Podernos poner entre a nosotros mismos todas las cosas que queramos, podemos echarle la culpa al cliente, o a nuestro jefe, o a la empresa,
podemos echarle la culpa al público, podemos echarle la culpa a Facebook, a la tecnología, pero en realidad tenemos que hacer un autodiagnóstico pensando en que la culpa también es parte nuestra, porque no hemos sabido planificar, no hemos sabido estrategizar y utilizar, como veremos luego con Eva, una inteligencia de previsión y de preparación, de hacernos las preguntas correctas y de responder precisamente con previsión a esas preguntas, ¿vale? Es muy importante porque sin esas preguntas que nos hacemos, si no respondemos bien a esas preguntas, los resultados no van a salir bien de ninguna de las formas. Quiero decir que nunca. Y como normalmente tampoco vamos a poder responder bien a preguntas que seguramente solamente vamos a poder conocer con la experiencia de ese proyecto, siempre van a haber resultados que sean malos. La importancia de todo en la estrategia es que acertemos lo mejor posible, si bien perfecto no va a ser nunca, para que los malos resultados sean los menos posibles y los buenos resultados sean los mayores posibles. Quiero decir, no vamos a acertar nunca, precisamente porque toda estrategia y luego su ejecución es un constante mejora de resultados. ¿Vale? Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿eh? Porque antes del cómo hay que saber el quién, el cuándo, el por qué, el dónde y el para quién. Esto es lo que os quería decir, es decir, nosotros vamos a ejecutar un proyecto, a lo mismo si vais a trabajar de community managers o de estrategas, etcétera, para un cliente, si vais a trabajar por cuenta ajena, si vais a tener vuestro propio proyecto, independientemente de lo que sea, vais a poner, lo intuitivo siempre es ponerse a ejecutarlo. Es decir, me voy a poner a publicar en Facebook, voy a abrir una página de fans, o voy a crear un Twitter, un Pinterest, porque he leído en un blog que está de moda. Bueno, pero tu público está haciendo caso a esas modas, no está haciendo caso a esas modas. O sea, tenemos que controlar muy bien que antes del cómo tenemos que hacernos muchas preguntas, principalmente el quién, el cuándo, el por qué, el dónde, etcétera. Y eso lo podemos saber, hay herramientas, yo conozco dos, conozco más, pero las principales, como son el DAFO, que lo habréis oído hablar. ¿Habéis oído hablar del DAFO? ¿Todos? ¿Habéis oído hablar del Canvas? Si no tenemos un DAFO, un Canvas y muchas otras cosas que se extrapolan de ello, no podemos obtener una información de cada uno de los proyectos en los que trabajemos. Y digo cada uno porque cada proyecto es único. Quiero decir, podemos tener una fábrica de puntales en el polígono El Plano de 30 empleados de una mediana edad de 30 años, tal. Y otra fábrica de puntales en el polígono El Plano de una media edad de 30 años. El proyecto, por mucho que sea el mismo producto, el mismo número de empleados, va a ser totalmente diferente. Por mucho que en un blog leamos, no, estos trucos, tal, para este sector, etcétera, leamos blog, etcétera, va a ser totalmente diferente, porque la idiosincrasia de la dirección es totalmente diferente. Somos personas diferentes, los empleados van a ser personas diferentes, entonces todo va a ser diferente. Si no tenemos en cuenta esas debilidades, fortalezas, etcétera, de cada una de los proyectos, vamos a errar el tiro siempre. Y entonces no vamos a acertar y vamos a tener unos resultados malos, con lo cual, o si es cliente, o si es tu jefe, o si es tu propio proyecto, va a fracasar y por lo tanto fracasas tú en lo que es tu vida personal y tu vida laboral. Entonces es muy importante siempre antes de ponerse a ejecutar cualquier cosa, es un tópico a lo mejor que piensa todo el mundo, que se dice, no, que el plan estratégico, tal cual, eso es un cuento chino, tal, hay como ponerse a publicar en Facebook con un perfil personal con el nombre de empresa es más que suficiente. Pues evidentemente luego los resultados a medio plazo son catastróficos, ¿vale? Una vez tenemos esas preguntas, esperamos que bien contestadas, con el DAFO, con el Canvas, etcétera, hay que hacer el cómo. Es decir, sabemos esas respuestas, tenemos los conocimientos gracias a la formación, gracias a la experiencia, gracias a los conocimientos, tenemos esas herramientas para ejecutar y para conseguir los resultados que nos permiten responder a esas preguntas. Pero claro,
como os he dicho antes, nunca vamos a acertar, porque estamos hablando de, normalmente, un público muy amplio, con muchísimas y diferentes formas de pensar. Entonces, hay que estar constantemente verificando las mismas preguntas que nos hemos hecho al principio, el cuándo, el por qué, el dónde y el para quién, se cumplen. Que lo que hemos pensado nosotros al principio es realmente lo que estamos consiguiendo. Si la respuesta del DAFO de una debilidad es X, la que sea, tenemos que ver realmente que eso sigue siendo así. Y si no es así, o es un matiz diferente, hay que plasmarlo de nuevo otra vez en ese DAFO, o en el Canvas, o en tu plan estratégico, o lo que sea. Porque si no lo haces así, no vas a mejorar, sino que vas a alargar ese error de forma constante, ese y otros muchos más, evidentemente, hasta que vuelvas otra vez a perder posibilidad de resultados. O sea, de ahí la importancia de que durante la ejecución de toda la estrategia que se realiza, que eso lo veremos luego también con Eva, hay que estar constantemente pendiente de que lo que queremos conseguir se cumple y que además, si no se cumple, poner otra vez desde el principio las herramientas necesarias para poder conseguir una mejora. Hay 3 trucos muy importantes, ¿vale?, para hacer, sobre todo, el ridículo. El primero es hacer caso a rajatabla a lo que nos cuentan los blogs más famosos. ¿De acuerdo? Es decir, un truco para conseguir más seguidores. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es hacer el follow a cualquiera sin mirar el perfil, sin mirar qué es lo que tuitea ni nada, y cuando ya te ha hecho devuelto el follow, coges a la semana siguiente, pum, y todos, pum, y se lo quitas. Ya tienes ahí 10.000 seguidores por una parte y ya solamente sigues a 500. Coño, pero tu cliente, si tienes un freelance, va a ver que solamente tienes 5 tweets. Pero ¿en qué cabeza cabe que tú, que con 5 tweets tienes 10.000 seguidores? A ver, si eres Donald Trump, pues a lo mejor. Pero si eres Pepito Pérez, eso es ridículo. Y se te va a ver el plumero. Haces el ridículo. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no sigamos los blogs más famosos o los blogs que conocemos nosotros como referentes. Pero eso nos sirve, digamos, para obtener información que nos va a ser útil para esto, para lo anterior. Es decir, nos va a ser útil, no hay que seguirlo a rajatabla, ¿vale? No son normas escritas. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a lo mismo de antes, porque cada proyecto es único. O sea, si tú sigues un truco para todos tus proyectos, es prácticamente 100% seguro, no, sin prácticamente, es 100% seguro que vas a hacer el ridículo, porque cada proyecto, como digo, es totalmente único. No puedes utilizar las normas que digamos, lo hacen de forma general para un proyecto concreto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy, muy importante. Cada proyecto es único y cada proyecto necesita de un estudio previo. Puedes conocer, evidentemente, herramientas, trucos, formas de programar, robots para hacer autocontestadores, los puedes conocer, pero tienes que saber si a ese proyecto se le puede aplicar o no. Pero si lo haces, tienes que ser consciente de lo que te puede pasar. Volvemos a lo mismo de antes, de otra vez las preguntas, etcétera. Es una cuestión constante, ¿de acuerdo? Una premisa, un truco, si lo queréis llamar así. Solamente hay una cuestión en estrategia que es válida, y sobre todo y principalmente en social media. Y es que no es suficiente con estar, ¿de acuerdo? Es decir, lo más importante son las formas de estar, principalmente en social media. ¿Por qué? Porque son millones y millones de personas los que están al mismo tiempo. Hoy en día, antes, hablándote de hace 10, 15 años, por desgracia yo ya tengo ganas y me acuerdo de todas estas cosas, se decía, no, yo ya tengo página web. Bien, en aquella época entonces podría valerte si tal, pero hoy en día todos ya sabemos, todavía hay algunas pequeñas empresas que no quieren dar su brazo a torcer, pero sabemos que con tener una página web, con estar en Internet,
ya no es solamente suficiente, sino que además incluso puede ser hasta malo si no lo tienes en condiciones la página. Pues con social media es lo mismo, pero elevada a la enésima potencia. Porque además te están viendo millones de personas, millones de potenciales clientes o potenciales colaboradores o potenciales jefes. Lo importante es estar. ¿Cómo estamos? Lo digo, cada proyecto es diferente. Pero bueno, podría decir algo general. Es decir, tú tienes un proyecto, voy a llamarlo proyecto X, lo que sea, con un público objetivo que has estado estudiando previamente. Sabes lo que le interesa ya, o crees saber lo que le interesa a ese público objetivo, y ya sabes lo que tienes que publicar, cuándo lo tienes que publicar, y en qué red social o en qué plataforma lo debes publicar. Bien, publicas el contenido, ya sea curado por otros sitios o opiniones propias. ¿Esto qué consigues con ello? Que se interesen por ti. ¿Por quién eres? Ven tu foto o ven la foto del logo, etcétera. Pero ese no es el paso para obtener los clientes. Antes, Jorge, estábamos hablando de los leads y de los impactos, cómo conseguir esos impactos en realmente dentro del embudo de ventas en clientes o en un paso previo. Pues en realidad es obtener mediante ese contenido, esa publicación de contenido, visitas a tu perfil. ¿Vale? Es muy importante en social media, quizás de lo más importante, que el perfil en el que estás publicando, en la red social o en el blog o lo que sea, esté perfectamente detallado el perfil. Uno de los KPIs más importantes, ¿sabéis todo lo que es un KPI? ¿Vale? Un KPI es un indicador, ¿de acuerdo? Simplemente un indicador. Hay cientos de miles de indicadores. Uno puede ser los retweets, otro pueden ser las visitas a tu página, otro pueden ser los formularios rellenados y enviados. O sea, hay cientos de miles de KPIs posibles. Es otra de las cosas de las que hay que estudiar aquí antes, o sea, en lo previo. Es decir, oye, ¿cuáles son los KPIs que más me interesan a mí? A lo mejor a mí las visitas me importan muy poco, pero sin embargo lo que es formularios rellenados sí que me importan. ¿De acuerdo? Entonces, uno, por ejemplo, y pongo el ejemplo en Twitter, es el de las visitas a tu perfil. Muy poca gente utiliza ese KPI. ¿De acuerdo? Es una cosa muy curiosa. La mayoría de la gente dice, no, yo los retweets, los me gusta, las menciones, son KPIs interesantes, pueden serlo, evidentemente. Y vuelvo al mismo, cada proyecto es único, a lo mejor para otros es muy importante. Pero lo más normal es que uno de los KPIs más importantes es el de visitas a tu perfil, ¿de acuerdo? Tu perfil es, digamos, es un post-it que os ponéis en la frente, ¿de acuerdo? Yo os estoy contando cosas, ¿vale? Imaginaos que estoy aquí en una red social. Si podéis, tenéis un momentito, escribir al qué es lo que os dedicáis en el post-it que os he dejado antes y os lo ponéis en la frente. Os dejo un minutito. Ay, no os he dado, ¿queréis un post-it? Eso es. No sé si se pegarán muy bien, porque ya sabemos que con el calor y tal, pero bueno, la temperatura aquí es bastante buena. ¿Eh? ¿Has cogido de los claritos o me parece que el de los oscuros pega mejor? Vale. No, además, no os preocupéis porque la cámara me está enfocando a mí, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos ya tenéis todos el POSIT, ¿de acuerdo? Vale, yo estoy explicándoos una cosa. Estoy en Twitter ahora soltando mi parafernalia, que evidentemente debe ser un hilo larguísimo, pero puede que os esté interesando o puede que no os esté interesando. Cuando alguien retuitea algo, etcétera, y lo ve y dice, iba a hacer una... Conchis,
este tío dice cosas interesantes. ¿Qué es lo primero que hacéis cuando alguien dice algo interesante? Ir a ver quién es. Muchas veces le da a seguir directamente, pero al final acaba viendo a ver quién es esa persona. A ver qué este tío está diciendo esto, que es muy interesante, es curioso. ¿Quién es? Imaginaros ahora que estáis vosotros hablando, diciendo cosas, ¿sabes? A alguien, al de al lado, estáis hablándole con el de al lado. Entonces, esa persona, si está al de al lado, va a ir a vuestro post-it que tenéis aquí en la frente. Y va a ver a qué os dedicáis. Es la forma de venderos, tanto vosotros como vuestro cliente o como vuestro jefe, etcétera. El perfil que tenéis puesto en las redes sociales. Ahora estamos hablando de que a nosotros aquí estamos que quitaroslos, ¿vale? ¿De acuerdo? Estamos hablando de que podéis estar hablando con el de al lado. Ahora asumimos esto de que... ¿tú cómo te llamas? Javier. Benjamín. Está hablando atrás con Javier. ¿De acuerdo? Pero no se conocen de nada. Javier, ese de allí, del fondo. Si tenéis el post-it en la frente, estáis hablando a una distancia mucho más interesante. Tú no puedes leer desde aquí lo que pone en su perfil, pero con las redes sociales sí. Ahora hablamos desde la acera de enfrente, hablamos de una ciudad que está lejísimos, a 300 kilómetros de Zaragoza, donde estoy yo. Otro país, internacionalización, exportación, economía del país mejora. Es decir, todo el social media está basado en una colaboración humana tremenda. Y exclusivamente gracias a un post-it que tenemos en la frente. Entonces, tener esto muy en cuenta. Tenéis que atraer la atención para que vayan a ver vuestro post-it en la frente. Es la forma de vender, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo, no solamente hay que estar, sino hay que saber estar y conseguir atraer al público. Porque si lo único que haces es estar y publicar lo que crees que debes estar o lo que te dicen los trucos, etcétera, vas a hacer el ridículo, no vas a traer leads que son impactos, no vais a traer formularios rellenados, no va a haber resultados, en una palabra, ¿vale? Bien, tenemos conocimientos, porque los hemos adquirido en la WOC, a través de la formación. Puede incluso que tengamos experiencia, pero solamente nos hace falta una cosa más, porque sin esa cosa, por muchos conocimientos que tengamos, por mucha formación que tengamos, incluso experiencia, sin la inteligencia no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que utilizar, vuelvo a repetir, las preguntas adecuadas en cada uno de los proyectos. Es independiente del sector, independiente de cualquier cosa que sea parecida a otra, siempre hay que realizar esa estrategia antes de cualquier ejecución. Si no, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y durante la ejecución, volvemos otra vez al principio, volver a preguntarnos constantemente cosas, en base a una experiencia que estamos obteniendo gracias a la primera parte, y así constantemente. ¿De acuerdo? Esto es, en principio, todo lo que quería explicaros. Os he dicho que me gusta ser breve, y ahora me gustaría que quisierais preguntar cualquier cosa, que aquí es donde voy a aprender yo más que vosotros, ¿vale? Gracias. No puede ser. No puede ser. La pastilla, ¿se han tomado la pastilla? Sí. Sí, mejor con los micrófonos porque así después se queda grabado en el vídeo. Sí, sobre lo que has comentado antes de que en Twitter, yo por ejemplo Twitter lo manejo desde hace poco, ¿no? Y sí. Me he dado cuenta de lo que has comentado, que tú sigues a gente te sigue, pero hay gente que hace un uso como conseguir seguidores de manera muy rápida, así, ¿no? Agregando y luego quitando. Y lo que has querido decir es que lo importante es crear contenidos y que se fijen en ti, pero en base a crear contenidos, añadiéndolo a hashtags, pero tampoco sin abusar, ¿no? Porque hay veces que gente abusa de eso y se vuelve negativo, ¿no? Hacer el ridículo. Bueno, y yendo a la inteligencia, que ahora nos comentará Eva,
hay que utilizar en las redes sociales, vuelvo a lo mismo. Antes estabais hablando, están uno al lado del otro, pero otro y otro en otra ciudad. Pero al fin y al cabo somos personas que estamos, tú y yo hablando ahora mismo, nosotros juntos. Es una cuestión de sentido común, ¿de acuerdo? Si estás hablando con una persona a la cual quieres realmente atraer, no le estás hablando todo el tiempo de lo mismo, ni se lo estás metiendo constantemente con cuchara. Exactamente lo mismo, es una cuestión de ir creando esa relación. Pues es exactamente igual, ¿vale? No, digamos que las redes sociales es como un pueblo, ¿vale? Tú no estás en la plaza del pueblo gritando a troche y moche, ¿no? Para que la vieja del visillo esté ahí mirando, ¿no? No, o sea, digamos, estás creando unas relaciones por tu forma de ser o por tu forma de hablar, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Lo que hablas de Twitter, yendo al grano. Si tú consigues los seguidores de una forma rápida, que puede ser, ojo, que a lo mejor algunas personas lo hacen, pero desde luego los que me siguen, que tienen 10.000 seguidores, 10.000 seguidos, 500 tweets, ni caso. O sea, me dan ganas de bloquearlos, pero no los bloqueo. Vale. Ni caso. ¿Por qué? Porque realmente lo único que quieren es una sensación de falsa reputación. ¿De acuerdo? Está muy visto, muy conocido el tema de que contra más fans tienes en tu página de Facebook, mayor reputación tienes, contra más seguidores tienes en Twitter, mayor reputación tienes, pero es una imagen realmente falsa, porque si tú ahondas un poquito, te das cuenta de que lees los hilos, digo, pero qué tonto, este tío no está diciendo nada interesante, no tiene ningún retweet, no tiene ningún me gusta. Luego vas a la página web y ves que es un truño de 1000 pares de narices, cuando la tiene, cuando no le da que está en construcción, o sea, mil razones. Entonces, una cuestión de sentido común. Es muchas veces mejor, sí, yo creo que siempre, obtener unos seguidores que sean de calidad, y cuando digo de calidad es que realmente sea tu público objetivo, o que esté relacionado con tu público objetivo, evidentemente, estamos hablando de los 6 puntos de unión entre personas, ¿no? Pero que posiblemente pueda estar entre tu público objetivo. Es mejor eso, y más efectivo, y sobre todo más, ¿cómo decir?, más duradero en el tiempo la efectividad que cualquier otro tipo de falsedad, de falsa imagen, ¿de acuerdo? ¿Vale? No sé si he contestado a tu pregunta. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más a Julio? Si hay alguien aquí que está haciendo la estrategia de hacer esos seguidores de esa forma, lo siento, ¿vale? Pero creo que es mi obligación de decirlo. Bueno, después de este gran consejo, damos paso a preguntar a Javier. Vale. Javier, Javier. Gracias. Buenas, no me podía ir sin darte un poquito de guerra. Bien, por favor. A ver, bueno, yo llevo 4 años en redes sociales. Uno de los primeros que conocí, y hoy es el primer día que lo conozco en persona, es Julio. La primera vez que le vi en un foro dije, este hombre es un borde. Y es un poco como va diciendo él, hay que ir cogiendo referentes, ir aprendiendo un poco de los que tenemos y ir creando contenido de calidad, de verdad. Un tema que se habla mucho y hay mucha preocupación en el tema social media es el tema de los vendehumos. Entiendo que te has querido referir un poco a los vendehumos con lo de seguir los blogs, los trucos, etcétera. Me gustaría que hablaras un poquito más sobre el daño que hace al social media ese tipo de trabajo. Vale. Esto puede dar para 2 o 3 conferencias más, pero bueno, vamos a intentar. Además, concretamente, me parece que los tiros de la conferencia de Valencia van un poco por ahí. O sea, que os recomiendo que la veáis en el vídeo si no podéis desplazaros a Valencia. Permitidme. Bueno, antes que nada, Javier me ha llamado borde, pero es que me lo dice cuando hablamos por teléfono porque somos administradores también de una comunidad de emprendedores, o sea, somos bastante conocidos. No, Javier, cuando hablaba de lo de los blogs más conocidos, etcétera,
No me refería a los vendehumos, haylos, evidentemente, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Cuando refería a eso, me refería a que no sigamos a rajatabla los consejos que nos dan, que parecen generalistas, que valen para todo, cuando no es posible que sea un café para todos, porque cada proyecto es único. A eso es un poquito a lo que me refería, ¿vale? Evidentemente sí que hay blogs generalistas que dicen cada locura tremenda, pero bueno, o sea, estamos en la libertad de poder publicar lo que queramos, siempre y cuando no faltemos al respeto, ¿no? Pero sí, lo que dices tiene un apartado que es muy importante, y tanto la UOC como ERCO estamos en la línea contraria, y es no solamente hacen daño los vendehumos, aunque tengamos en cuenta, y leí otro día un artículo, no me acuerdo si lo vimos juntos, prácticamente todos los que nos dedicamos a esto somos un poco vendehumos, ¿de acuerdo? Otra cuestión es que ese humo valga para algo o no. Quiero decir, no estamos dando un producto, estamos dando un servicio, algo etéreo. Incluso le estamos diciendo, confía en nosotros, porque por nuestra experiencia vas a obtener resultados. ¿Y cómo me lo creo? Es decir, el cliente te lo va a decir, ¿sabes? Es decir, ¿cómo me creo eso? Porque no puedes demostrármelo. Evidentemente, si tú tienes un portafolio de diseño web, por ejemplo, sí que tú puedes decir, mira, está aquí, ¿de acuerdo? Pero claro, si tú tienes clientes a los cuales yo por lo menos tengo un acuerdo de confidencialidad con todos, en los cuales yo no digo que les gestiono su estrategia, no puedo demostrarle a nadie, más que con mi reputación, que pueden confiar en mí. Entonces, más o menos digamos que somos todo un poco vendehumos. Otra cuestión de que ese humo realmente valga para algo, ¿no? Entonces sí que hay desde luego algunas personas, algunas agencias que se han querido subir al carro de una forma fácil para poder ir engañando a la gente o digamos vendiéndole cosas que realmente luego no son así. Entonces esto hace no solamente daño a social media, hace enorme daño a la economía entera de un país y a la vida social, porque imaginaos todo lo que es el sector, lo que hablábamos antes, las redes sociales, las empresas ya hoy por hoy están todas o deberían estar, pero ya lo sabemos, que todas están ya en la vida digital, todas tienen su identidad digital. Si esa identidad digital es contraproducente para sus resultados, la productividad de esa empresa bájalo por los suelos. Y por lo tanto la productividad económica de nuestro país baja por los suelos. Y lo mismo que puede ser de la Inglaterra, me da lo mismo, en general, porque vendehumos hay en todos países, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace muchísimo daño, no solamente a social media, sino a toda una sociedad. Precisamente, claro, nosotros desde AERCO, desde nuestro pequeño intento de aportar nuestro grano de arena de nuestro sector, intentamos pelear contra eso. Es muy complicado. Sin ser un colegio profesional, por ejemplo, en el que tú puedes hacer unas regulaciones, es muy complicado, pero también es verdad que se puede realizar. Y gracias a la formación de calidad, como la que imparte UOC, contra más mejor, eso al final debe conseguir reducirse al máximo posible. Nunca se va a poder reducir porque tenemos fontaneros pirata, porque tenemos carpinteros pirata, peluqueros que no tienen ni idea de cortar el pelo. Eso no puede dejar pasar. Seguimos recibiendo spam ¿desde cuándo? 20 años y no se ha terminado el spam. El timo del nigeriano, seguimos igual. No se ha eliminado, pero sí se ha reducido. Las personas ya tienen más formación, ya tienen más experiencia de cómo evitarlo. Y vuelvo a lo mismo, es la inteligencia lo que nos va a permitir seguir avanzando como sociedad y principalmente dentro de social media, que es un poco lo que estamos hablando, ¿vale? Digo, esto da para mucho. Bueno, yo quería preguntarte lo que estábamos hablando antes de empezar con esta píldora, que es dónde crees que está la frontera entre el marketing y la comunicación, y cuál es la tendencia de futuro, a que se lidere más las redes sociales desde las áreas y departamentos de comunicación o desde marketing. Vale, gracias Jorge. Hemos tenido una conversación
antes de comenzar. La verdad es que es muy interesante, de las quizás de las más interesantes en muy poco tiempo, además. Y es precisamente una cuestión que a mí realmente no me gusta, pero ya os digo, por las canas que llevo, tengo una serie de costumbres y de forma de ser ya, que yo soy más de marketing de la antigua escuela, ¿de acuerdo?, que de la actual. Pero sí es cierto que, dada la tendencia, de cómo se está moviendo de rápido todo en social media, en redes sociales, en posicionamiento, Google está avanzando a pasos agigantados, Tesla, si todo lo que está moviéndose va demasiado rápido como para que lo que es el tema de marketing se pueda adaptar rápido. Sin embargo, los que lo tienen muy fácil porque tienen el trato directo con las personas, con los usuarios, el trato directo con el cliente o con el público objetivo, con las empresas, con tus clientes, con los profesores, todos, es realmente el que está en contacto directo, ya sea el community manager, el que ve los KPIs, como puede ser el analista, o incluso el estratega de social media. Entonces, en teoría, lo que es la teoría del marketing, eso debe ir supeditado a la estrategia y al marketing en general. Sin embargo, se está dando la cuestión de que está yendo por otro departamento que antes estaba más supeditado al marketing, sin embargo ahora ya se ha convertido está en el mismo nivel muchas veces, que es el de comunicación. Tendencia, ¿y a dónde vamos a ir? Pienso que el de comunicación es el que se va a quedar por encima que el de marketing, precisamente por eso, por el trato directo con el público. Y marketing, que evidentemente no creo que deba, ni mucho menos desaparecer, todo lo contrario, pero sí va a estar, digamos, como tú has dicho muy bien la palabra, un staff, digamos, como un departamento de calidad general, coordinador a lo mejor, quizás, pero no ni siquiera eso, sino, digamos, que va a haber, ni siquiera dar el visto a buena comunicación, le va a dar libertad total a la comunicación para realizar las actividades que haga y, si acaso, coordinarse en algunos apartados, como pueda ser publicidad, como pueda hacerse en eventos, etcétera. Pero yo creo que sí, y estoy lo que te decía, a pesar de lo que yo me gustaría, porque creo que debería ser así, pero creo que sí, que va a ser comunicación la que lleve las riendas a partir de no mucho tiempo en el apartado del marketing directo hacia el público. En las grandes empresas, ahora mismo, ¿quién está liderando la gestión de las redes sociales? En las grandes empresas ahora está liderando en marketing, o quiere liderarlo, porque las grandes empresas siguen todavía con esa estructura previa que tenían de marketing, es el que manda más, que está incluso a muchas veces a la misma altura que dirección, pero se están dando cuenta de lo que estamos hablando, de que comunicación les está ganando ese terreno amistoso, ¿de acuerdo? Porque están viendo que las cosas van por otros derroteros. Gracias. Te has hecho referencia a los KPIs estos que son más cuantitativos y ¿Sí? Creo que al final hablabas un poco del análisis más cualitativo. ¿Se está generando alguna tendencia que haya KPIs cualitativos en un futuro? Sí, eso te lo puedo responder. Porque al final lo que estaba comentando en relación a comunicación tiene que ver, o sea, la batalla la está ganando comunicación por una razón muy importante, que es comunicación es igual a influencia. Entonces ahora mismo estamos en un mundo donde ya la publicidad poco, lamentablemente Silvia, puede hacer, más que realmente la capacidad es de influir. Entonces, de hecho, inteligencia lo que hace precisamente es ver cuáles son esos puntos y palancas que tocar para poder influir. De ahí que comunicación, poco a poco, como muy bien dice Julio, vaya cogiendo cada vez más las riendas de las redes sociales, porque va más allá de simplemente vender un producto, ¿no? De hecho, pues yo os comentaba, iba a venir a comentaros también temas relacionados con los stakeholders, que están muy vinculados a la estrategia y muy vinculados a influir en distintas capas de la sociedad utilizando las redes sociales. Entonces, cada vez se desarrollan más que esos KPIs que no son solo quanti, que son necesarios para un cuadro de mando, porque si no se te puede desviar completamente el proyecto, y se va reflexionando más
en esa parte cualitativa relacionada con cómo comunico para influir. De hecho, cada vez más los psicólogos sociales, la parte de sociología, de psicología social, está muy metida en el ámbito de las redes sociales para ver y analizar en gran medida cómo es esa comunicación que mueve a las personas, que va más allá de lo virtual y se plasma en lo real, ¿no? Y de hecho, muchos de esos hoax de los que comentaba Julio, que se lanzan así falsos, realmente a veces son incluso de universidades, de departamentos de sociología, en los que se está sondeando a ver hasta qué punto entramos o no entramos como comunidad, tal y como estamos ahora mismo, como sociedad, hasta qué punto entramos en función de cómo está hecha pues esa estructura, ¿no?, de la comunicación y demás. Entonces, eso ya empieza a dar también indicadores. Pues si utilizo palabras positivas, cuántas negativas, pues introduce un análisis muy potente que, por un lado, está muy bien porque para un community le puede venir bien para gestionar su comunidad y saber elegir en cada momento ese mensaje adecuadamente para influir en la dirección que comenta Julio, ¿no?, de esos objetivos estratégicos que se han marcado en el plan. Pero bueno, yo creo que también por otro lado perdemos espontaneidad y de hecho lo estamos viendo en los últimos años, que cada vez es menos espontáneo y está mucho más estructurado, más modelado por cada community, sabiendo muy bien en cada momento cada coma que va a generar de impacto, ¿no? Y de hecho un pequeño desliz de un community últimamente pues hasta salen los medios porque se le fue, ¿no? Decimos, se le fue al community de tal, ¿no? Y es porque a lo mejor ha sido más espontáneo de lo que debería haber sido o de lo que su compañía le ha dejado ser, ¿no?, en ese sentido. Entonces se está yendo en las dos direcciones y desde el análisis de inteligencia siempre vamos hacia las dos. Vamos hacia el lado quanti, pero vamos también hacia el lado quali y cada vez con mucho más peso. Y permíteme simplemente comentar que no debemos olvidar que lo que está diciendo Julio y una otra vez es el hecho de que las redes sociales existen desde los principios de los tiempos. Yo, que soy licenciada en Historia, ya os cuento. O sea, las redes sociales no es más que una interacción entre pueblos, personas, ciudadanos, donde se intercambia algo. En este caso, pues las redes sociales existían también como clientelares en cuanto a comunicación. El del pueblo de al lado me cuenta que está pasando esto, yo le cuento lo otro. ¿Qué ocurre? Como decía Julio, que la realidad es que ahora está la posibilidad de hablar con el señor que está en Atlanta y que leo su post como si lo tuviera aquí al lado, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha hecho? Amplificar lo que es la relación, la vinculación y la interacción humana. Entonces, sí que es cierto que con esa pregunta abres un melón súper interesante y es que no podemos olvidar que somos seres humanos y se llama red social por algo, porque son personas. Y a veces nos olvidamos y nos pensamos que son perfiles, que son avatares, una foto ahí puesta o un bot ahora que está tan de moda crear bots por toda la red, ¿no? Pero la realidad, el espíritu de las redes sociales, la interacción con las personas. Y como dice Julio en esa estrategia, lo más importante es ser coherente con tu mensaje, ¿no? Ser coherente con tu personalidad, porque cuando tú haces esa estrategia, pues generas esa personalidad. Y la personalidad no se puede medir solo en unos y ceros, como digo, porque los de humanidades siempre tiramos por eso. Si no, haces el ridículo. Exactamente. Tres puntos nada más en ese aspecto, y ya pasamos si quieres. Algoritmos, es casi todo cualitativo. Análisis de sentimientos, ya hay herramientas que te hacen desde hace tiempo ya el análisis de sentimientos, y la inteligencia artificial. O sea, estamos ahí ya y es todo prácticamente cualitativo. ¿Vale? Silvia, si te parece, dejamos al presidente de AERCO que me haga una pregunta que ha dicho y ya pasamos Eva, porque si no... Hola. Pues yo creo que nos hemos pasado el tiempo ya, ¿no? Sí, vale. Está muy interesante, está muy interesante. Una rapidita. Venga, a ver, rapidita y complicada. Vale. Al principio has hablado de lo malo que es empezar a ejecutar, porque antes hay que pararse a pensar, hacerse preguntas, hacer una estrategia al final. Y todos nos hemos encontrado clientes a los que cuando le presentas que lo primero es hacer la estrategia, te dicen que no. O que no te la pagan, sí, que la hagas en tu tiempo libre, o que... Pero es en este país, ¿eh? Claro, eso pasa en este país. Que ellos quieren empezar a ver resultados y que quieren empezar a tener un tweet por día, 2 tweets por día, o 3 posts en Facebook, o lo que sea. Esto al final es una cosa de educar al cliente, sabiendo que si tú les pones muchas pegas con eso, al final se van a ir a otro que empiece a hacerles ese 2 tweets al día y ya está. Y quería saber si tenías algún consejo, un par de consejos
a la hora de enfrentarse a esa situación, a la hora de que tú realmente puedas vender y puedas defender que sin estrategia no hace nada, aunque él crea que sí. Esa es mi pregunta. Y encantado de haberte desvirtualizado. Venga, ala, en 2 minutos. Ahí es nada. En 2 minutos. Bueno, a ver, esa es la pregunta del millón que todos los community managers, principalmente que están comenzando, quieren hacer. No solamente esa, sino además, oye, que es que este está cobrando 50 euros al mes por llevar unas redes. Y si yo no lo hago, también se lo va a llevar él, ¿vale? Es una parte muy, muy complicada, y sobre todo porque entramos en un punto que es la necesidad de trabajo, ¿vale? Yo, desde mi punto de vista, y esto lo hago yo, no sé si puede valer como consejo, pero yo puedo permitir decirle al cliente, evidentemente, y intentar demostrarle, no, es que con estrategia vamos a conseguir esto, esto y esto. Yo cuando hago un contrato con un cliente, me comprometo a unos resultados, a una horquilla de resultados, pero me comprometo a unos resultados en cuanto a económicos para él, es decir, o sea, te vas a tener estos costes, pero tus resultados económicos van a aumentar en un tanto por ciento. Claro, eso lo puedo hacer yo porque ya tengo una experiencia. Otras personas no, pero sí que se puede relativamente demostrar. Sin embargo, sí que es verdad que lo que tú dices, que hay clientes que ni por esas. Pues yo, francamente, pues no, yo no te lo hago. Yo, francamente, no te lo hago. Y además le digo, y no te lo hago por escrito si hace falta, por correo electrónico, ¿vale? No te lo hago porque los resultados no van a ser buenos. Y como no van a ser buenos, tú vas a acabar hasta el gorro de mí, yo voy a perder dinero, voy a perder tiempo, voy a perder reputación y no me compensa. No te compensa a ti, no me compensa a mí. Cuando haces un contrato de trabajo normal, por cuenta ajena, es porque os conviene a los dos. Es decir, a ti te conviene contratarme a mí porque tengo una serie de conocimientos, sé soldar o sé hacer AutoCAD o puedo llevar unas redes sociales. Y está demostrado porque mi currículo te lo dice. Y tú puedes comprobarlo llamando y pidiendo referencias. Y yo quiero trabajar contigo porque el sueldo que me ofreces me parece justo, a mí me vale, en los horarios también, y por mi propia vida personal me encaja para poder llevar mi familia adelante. Si no, no llegáis a ningún acuerdo ninguno de los dos. Si a ti no te pagan lo suficiente y sabes que otros sí lo van a hacer, pues no lo coges. Él no te va a coger a ti si tú no sabes hacer lo que él quiere. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, hay una relación cuando estamos hablando de consultor-cliente, ¿de acuerdo? No estoy trabajando por cuenta ajena. Hay una relación siempre entre el consultor y su cliente. Si veis mi web, hace poco escribí un artículo sobre eso, en el cual es un acuerdo, pero beneficioso para las dos partes. Quiero decir, si uno no consigue lo que promete, pues evidentemente pues queda fuera. Y en la otra parte lo mismo. Pero eso tenéis que tener muy cuenta, otra vez vuelvo a lo mismo de principio, y es que eso también tiene una estrategia. Es decir, tú tienes que llevar una estrategia con tus clientes, si eres un community manager freelance. Es decir, tú tienes que poner en tu contrato, de tu propuesta de contrato, yo me comprometo a esto, pero tú te comprometes también a otro. Es decir, no me toques las narices, no me vengas un domingo por la noche cuando no hay nadie, ¿sabes? Con esta imagen, ¿sabes? Que no, para que la ponga en las redes sociales, no. O sea, yo te digo cuando hay que ponerlas, tal, y yo me comprometo a hacerte caso porque tú conoces tu producto, tú conoces tu público, tú tienes más experiencia que yo en tu empresa, pero yo tengo más experiencia en lo mío, entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Si no se produce eso, yo pienso, ¿sabes? Que es mejor aguantar el tipo, ¿sabes? Yo sé que encima estamos ahora saliendo, pero estamos, o dicen que saliendo, en una crisis importante laboral y de empleo, pero es contraproducente hacer lo contrario. ¿Sabes? Es mi opinión, pero claro, lo dice un señor con barbas ya, que ya tiene su vida, ¿sabes? No soy un chaval de 21 años, es complicado. ¿Puedo mojarse, aportar? Por favor. Y ya, si os es parece, que yo creo que está más divertido hacer así el diálogo, ¿no? Y casi te doy pie, ¿no? Sí, Venga, sí, vale, por yo favor. Que por favor. le ha puesto... Oye, gracias por todo, ¿eh?
Me ha es que está puesto genial. sentido común, que decía mi abuelo que era el menos común de los sentidos, y ahora Eva le sumará inteligencia. Porque si ser directora creativa en una agencia mola mucho, ser directora de inteligencia yo no me quiero imaginar lo que debes guardar. El diálogo estaba ¿vale? mucho más chulo. Eva es, como ha dicho ella, licenciada en Historia, pero tiene un montón de másters en temas de inteligencia. Y ahora, después de trabajar más de 15 años gestionando contenidos y conocimiento para grandes empresas como Microsoft, como The Coca-Cola Company, pues ahora está llevando los servicios de inteligencia de empresas del IBEX 35. ¿Vale? Es experta en análisis de inteligencia de fuentes abiertas y bueno... Ya está, para allá. Ya está. Que Ya si no, mete baza. todo el Que tiempo si se no- va hablando de mí. Todo Es que el me tiempo. gustaría un montón completar lo que decía Julio también desde el punto de vista de la Intel, porque ya que abrimos en plan diálogo, ¿no? Viendo las dos visiones casi en un 360, ¿no? Una mesa redonda, Sí, yo creo que es mucho más interesante, o sea, creo que aporta un montón. Respecto a la pregunta que comentabais, los de inteligencia lo planteamos por dar algún consejo para alguien que se haga también esa pregunta, además de lo que ha dicho Julio, lo planteamos en tres niveles. Por un lado, intentamos decirle al cliente que sin una estrategia, por ejemplo, no se eliminan costes que pueden ir surgiendo a lo largo del proyecto, que al no tener esa estrategia se te puede desviar. Entonces, si vas apagando fuegos, algo muy típico de nuestro país, pues lo que ocurre es que luego cuando acabas el proyecto has sumado muchos más costes de los que a lo mejor tú querías pagar, con lo cual ir de mano de una estrategia inicialmente ya te puede asegurar ser un poquito más eficiente, ¿no? Luego, por otro lado, también lo que comentamos es que si hay una estrategia, convencemos explicando que tienes el control de la marca. Porque si no tienes una estrategia vas a dejar que cualquiera en las redes hable de ti lo que quiera y no vas a saber reaccionar al respecto. Entonces será mucho más fácil que haya una crisis reputacional porque incluso si la hay no sabrás cómo reaccionar a ella, porque con una buena estrategia, como dice Julio, pues podrás coger las riendas y será mucho más fácil llevar la marca por donde tú quieres. Y esto es importante que el cliente lo entienda, porque cuando se mete aquí, se mete. Y luego, pues por otro lado, como también decía Julio, permite aumentar el beneficio económico y eso es evidente porque dependiendo de qué marca gestiones, hombre, a veces si es una marca cultural o de una fundación, pues no persigues un objetivo económico, ¿no? Como él dice, todo dependerá de los objetivos que te marques al principio en tu estrategia, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando se trata de producto o de, sobre todo entendiendo también que es B2C, o sea, casi todo este modelo es de una marca business que habla a un cliente. Entonces, ese cliente final o consumidor o público objetivo puede llegar o a comprarte el producto o a fidelizar la marca y decirle a su alrededor que puede ser una marca interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, llevar una buena estrategia facilita ese canal, incluso pues no solo económicamente, sino fidelizando a lo mejor, porque por ejemplo, pues a lo mejor a todos nos gusta Ferrari, pero no podemos comprárnoslo. Pero sin embargo somos seguidores de la cuenta de Ferrari y estamos ahí a tope, retuiteamos, nos interesa todo lo que dice Ferrari. Evidentemente Ferrari sabe que posiblemente Julio y yo no nos vamos a comprar un Ferrari, pero bueno, somos fieles a la marca y estamos ahí potenciándola, haciéndola crecer, ¿no? Entonces ahí es donde entra también el quali, ¿no? No solo es números de ventas, sino también es todo el engagement alrededor, palabra, ahí lo suelto, que puedes generar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia, pues también entramos por ahí. Y cuando vamos con ese mensaje al cliente, porque nos pasa en inteligencia igual, porque somos tan intangibles que al final es, bueno, es totalmente. Entonces, ¿cuál es el retorno de esto? Pues mira, es muy difícil hacer tangible algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ir hacia atrás, empiezo con mi presentación, pero bueno, que también si te apetece contar, ya que hemos abierto una mesa y nos hemos saltado a Silvia, nos hemos vuelto rebeldes y lo hemos vuelto por nuestra cuenta. Estos son las píldoras que nos han revolucionado. Si es que no se nos puede meter en vereda. Siento que nos he dado un bisturí. No se nos puede controlar. Se nos ha ido de las manos. Bueno, pues sí tenía una presentación un pelín estructurada, que a ver si se abre. Vale, ahí está.
que se me va. Vale. Bueno, esto va muy rápido. Y ahí está. Vale, entonces la presentación venía un poco en dos direcciones, en el antes y el durante, ¿no? Porque la inteligencia, al fin y al cabo, la inteligencia no es un fin, el fin es la estrategia. Entonces, inteligencia desarrolla una serie de técnicas y tácticas que lo que permiten es llegar a ese fin que es el objetivo que se ha marcado la estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, o sea, no se trata de obsesionarnos con Intel solo por hacer Intel. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos desde el punto de vista de la inteligencia para lo que es el análisis de redes sociales orientada al community manager es, bueno, pues ¿y yo qué puedo hacer cuando empiezo? ¿No? Pues como estaba comentando Julio, ¿no? Si es que antes de empezar hay que hacer muchas cosas. No es llego, me abro un perfil en Twitter, subo una foto y digo mi primer tweet. Bueno, eso está muy bien cuando quiero sentirme dentro de la red, pero luego si yo quiero ser un community, antes tengo que hacer un trabajo mucho más profundo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas que me puede ayudar la inteligencia para antes de empezar? Pues, por ejemplo, una de las cosas que pocas veces se hace es analizar la competencia. Es decir, me han contratado para este cliente ya me sigo con los automóviles, me ha dado por ahí. Vale. Además dijiste Tesla, antes ya se me metió aquí, sí, ya está. Bien, entonces, sector automóvil, y entonces represento una marca y voy a entrar a hablar de una marca, ¿de acuerdo? Y claro, me concentro en cómo ha sido su comunicación hasta ahora, qué es lo que ha hecho o no ha hecho, si ha tenido crisis, no ha tenido crisis, bueno, una serie de cuestiones propias de la marca, pero pocas veces se nos ocurre mirar qué es lo que hacen otras marcas del mismo sector. Y eso es absolutamente fundamental, porque ya hay otros community, que vamos a decir, otra infantería que está en el mismo territorio que yo, luchando por las mismas personas y por la misma atención. Entonces, claro, párate, observa cómo va equipado, de qué habla, cómo gestiona la marca, hazte como tu plan, hazte un planning para saber, entender, pues mira, estos van de este color, estos de este, y a lo mejor incluso haciendo eso descubres un nicho dentro del propio sector que nadie está utilizando, que nadie utiliza esos mensajes o que nadie se ha posicionado ahí y que puede que esté alineado con la estrategia de la propia marca en sí, ¿no? Entonces, bueno, analicemos la competencia, eso es fundamental. Segundo, está el conocer al público objetivo y los stakeholders. Aquí siempre tengo una guerra con mis alumnos porque marco mucho lo de los stakeholders, estoy ahí todo el santo día con ello, porque a veces confundimos en las redes que hablamos solo para ese público objetivo, solo para ese consumidor que pueda haber, ¿no? Pero principalmente la gran cantidad de las crisis de reputación que surgen por alguien asociado al público objetivo, es decir, a veces no es solo el consumidor directo. Por ejemplo, pues tenemos, yo qué sé, soltamos una marca y sin darnos cuenta hemos generado un lío con los activistas que están en contra de algo que usamos en ese producto. Y nos encontramos con el aceite de palma, que yo creo que a lo mejor algunos aquí ya hemos sabido lo que ha pasado con una marca hace poco, y sabemos que nuestros productos están utilizando aceite de palma. El aceite de palma ahora mismo es algo que en el mundo del activismo ecológico pues está muy mal visto y sin querer nos parece maravilloso. Entonces, a lo mejor ese grupo de activistas no es consumidor de mi marca, y precisamente no es consumidor de mi marca porque está utilizando aceite de palma y se convierte en un stakeholder. Es un stakeholder, pero no es mi público objetivo. Empleados, 50.000 veces lo digo, se lo digo a los alumnos 50.000 veces. Los empleados son uno de los principales stakeholders, que no, a lo mejor ni me compran, pero están ahí, hablan de mí y pueden hablar de mí en las redes sociales. Y de hecho los de inteligencia mucho nos dedicamos a ver qué dicen los empleados de las marcas, de su propia empresa. ¿Por qué? Pues porque en el fondo la representan, ¿no? Entonces, como veis, son pequeñas, vamos a llamarlo técnicas tácticas de focalizar la atención en muchas más cosas de las que a lo mejor nos estamos imaginando, ¿no? Le voy a dar al botón. Y pues, por ejemplo, y esto me encanta porque ya lo has hablado y así ya paso así como view. Entonces, la otra cuestión es fundamental, hay que informarse, hay que hacer cursos como, pues, por ejemplo, el máster oficial, que yo espero que va a ser una maravilla. Luego,
¿Qué ocurre también? Pues los blogs, es cierto, hay blogs, como decía Julio, bueno, hay blogs muy generalistas que nos pueden dar ideas también, a veces una bibliografía, ¿verdad? Nos sugieren una lectura de un libro, bueno, incluso en el caso de los vendehumos, ya sabemos lo que no. Es decir, cuidado, no me voy a meter por aquí, ¿no? Siempre tienes que estar ahí sopesando. Además, como community, ¿qué hacemos también? Nos generamos listas de perfiles, sobre todo en Twitter, porque es una red más informativa, para determinar e identificar qué perfiles, que a lo mejor ni siquiera tienen un blog, pero sabemos que generan, o si no generan tendencia, pero desde luego están muy al día y nos pueden abrir un poco la mente, ¿no? Entonces tenemos que hacernos como nuestra pequeña biblioteca, y es donde me sale la historiadora con asignaturas de documentación. Entonces hay que hacerse esa biblioteca de gente que sabe, de gente que está ahí al día, como Julio, y entonces aprender de ellos, ¿no? Entonces no es que el community vaya por su lado, sino que en el fondo tú te estás metiendo como community en un ecosistema del que debes participar, y bueno, pues cuando empiezas serás principiante y luego a lo mejor pues más adelante hasta terminas siendo tú un perfil de influencia, ¿no? Y siendo tú el que genera esas tendencias, ¿no? Entonces, como veis, por un lado tenemos la competencia, que pocas veces se le presta atención, tenemos a los stakeholders, que son mucho más que el consumidor de la marca, muchísimo más, pero muchísimo más, incluso proveedores, son también un stakeholder, es el proveedor. Si hacemos una pifiada en las redes sociales, le va a afectar al proveedor, porque pueden decirle al proveedor, tú provees a estos que han hecho esto, ¿no? Y luego, pues, abrámonos a documentarnos, ¿no? Que eso a veces somos, en las redes sociales como nacieron tan intuitivas, ¿verdad? Sí. Es como que hay una aproximación muy de, venga, abro un perfil y empiezo a hablar. Y hay que estudiar mucho, ¿no? Hay que estudiar mucho. Entonces, eso, un poco, pues, respecto al antes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer durante? Ahí vamos, con lo que de lleno, decía Julio, ¿no? O sea, luego ya, mientras estoy metido en la harina, ¿no? Ahí dándole, lanzando tweets y rezando para que no crear una crisis reputacional. Rezando para que las preguntas que nos hemos hecho sean exactamente, sean las adecuadas y que bueno, y que además encima, sin utilizar técnicas black, como está comentando él, respecto a bueno, pues seguir a todo el mundo y luego deshacerlo, o comprar seguidores, porque sabes que hay tropecientas páginas de comprar seguidores. Bueno, pues sin ir por ahí, intentar hacer crecer una red o conseguir esa influencia de la que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, me ha venido genial que hablara de los KPIs, porque al fin y al cabo pues es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Este cuadro de mando se va actualizando, los KPIs son totalmente dinámicos, deben serlo porque es lo que nos permite gestionar el proyecto. Y bueno, pues la inteligencia va ayudando a medir esos resultados, ¿no? Nos permite obtener bueno, pues esa información que necesitamos para ver cómo va el KPI, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es un básico propio de la propia inteligencia, ¿no? Luego, pues también nos permite tomar el pulso social, es decir, ¿qué dicen de nosotros? ¿Quién es quién? O sea, un community tiene que estar siempre con el radar puesto, enchufado, y no solo porque cuando te mencionan, ¿no? Sino porque a lo mejor en alguna parte de un canal tuyo están hablando de ti sin que tú lo sepas, y es importante que tengas como la mente muy abierta, los ojos muy abiertos, y estés escuchando, aunque no te puedes meter, pero hay que escuchar. Oye, pues mira, están hablando de mi marca, yo, imaginaos, acabo de descubrir, soy una marca y no tengo presencia en Pinterest, por ejemplo, o no tengo presencia en Instagram, pero sin embargo, como community un día entro en Instagram, ¿vale? Y de repente veo que hay una red montada hablando de mi marca, que yo no tengo presencia en Instagram. Pues de alguna manera tendré que estar informado de lo que está diciendo la gente en esos otros canales en los que a lo mejor no tengo presencia. Quiere decirse que un community no está metido en una caja, ¿no? Y solo controlo esto y solo veo esto, no. Y de hecho por eso grandes marcas tienen equipos de communities que bueno, pues para una gran marca pues claro, es necesario a lo mejor 5 o 6 o incluso más, ¿no? Y luego pues identificar quién es quién, que esto es lo más divertido del POSIT, porque el quién es quién es determinar qué perfiles son de influencia, qué perfiles son simplemente difusores, quién es el evangelista, y si tengo un troll y se me ha metido y quiere reventarme la cuenta,
O a lo mejor estoy dialogando con un robot, estoy dialogando con un bot y no me había dado cuenta. Entonces, la inteligencia también es muy buena para identificar actores, lo que sería, pues eso, ¿no? El generador, el emisor del contenido, ¿no? Y de hecho, ahí pues está toda la disciplina de análisis de redes sociales, que bueno, yo creo que todos en esta sala sabemos que las redes sociales son los nodos, ¿no? Son unos nodos relacionados entre sí, que van generando pares y a veces una red mayor. ¿Habéis metido alguna vez en Google red social y veis una imagen y se despliega como una especie de... Bueno, pues yo tengo gente que le llama la pelota de pelos, porque son esos nodos que están relacionados entre sí. Bueno, pues hay herramientas, como dice Julio, que también permiten levantar ese mapa de la red, y al levantarlo, conocer quién es el perfil que más está influyendo y quién no. Es decir, se hace un análisis por dentro de la relación y la interacción entre las personas, y de ahí también se obtiene mucha información. No significa, ojo, que un community ahora también se tenga que poner a estudiar ARS, y tampoco es eso, pero sí que por lo menos sepáis que hay muchas capas de profundidad de análisis de comportamiento social, y que bueno, pues existe que es uno de los más conocidos, y está precisamente relacionado con el quién es quién, sobre todo porque en grandes marcas, y yo creo que en pequeñas ya va sucediendo, incluso en autónomos, ya a veces cuando identificas el perfil de influencia, lo que haces es que intentas ponerte en contacto con él, ya no solo para que venda tu marca, sino si se monta un lío grande, a lo mejor negocias. Y entonces, ¿qué haces? Coges y dices, oye, fulano, fulana, venga, sentémonos a hablar, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué me estás generando este follón? ¿Vale? Y luego incluso en el caso de trolls muy serios que lanzan amenazas y demás, que sepáis, o incluso chantajes, o sea, hay perfiles que se dedican a chantajear a las marcas, lo que se hace ya directamente es mandarlo a la policía. O sea que es importante que el community sepa del quién es quién, para conocer todo el ecosistema poder identificarlo más o menos, y dará lugar a las acciones más convenientes, ¿no? Y luego esta es la que me gusta a mí, la que más me gusta a mí, que de hecho es como empecé dando las clases en la UOC, porque soy una gran fan de la inteligencia colectiva. Entonces, si algo tienen las redes sociales precisamente es que pueden, más allá del ruido o más allá del contenido de ocio, pueden significar una plataforma para las marcas o para tu negocio, lo que estás haciendo, muy interesante para recuperar información pues sobre bueno, ahí sí que podríamos incluso entrar en el ámbito del marketing, sí, sobre pues cómo mejorar tu producto, que en esto Starbucks es la número 1, bueno, fue de las primeras en entrar en la historia y le ha sacado muchísimo jugo, ¿no? Entonces, oye, pues a lo mejor también como community puedes generar contenidos que faciliten enterarte, que permitan al que te está escuchando pues interactuar contigo y aportarte, porque estamos en una sociedad donde ahora no hay nada unilateral, o sea, ya es bidireccional constantemente, ¿no? Los ciudadanos queremos expresarnos en todo, tener opinión en todo, estar presentes en todo, y en las redes sociales con las marcas está pasando lo mismo. Entonces, si les abres la posibilidad, pues yo qué sé, con un concurso para hacer, pues yo qué sé, un crowdsourcing de inventarte el nuevo logo del nuevo producto que va a salir, o temas de este tipo, pues eso también dinamiza y ayuda mucho. Entonces, y además extraes esa inteligencia que te puede servir pues para hacerte pues para hacer productos nuevos. Lo están haciendo un montón de marcas. Y bueno, pues ya así para terminar, pues este es el topic, ¿no? Y lo más importante, pues disfrutar con ello, ¿no? Porque al fin y al cabo esta es una disciplina que como no te guste vas mal. O sea, esta no es una disciplina para decir, bueno, como hay mucho trabajo de community managers, me voy a meter aquí y seguro que salgo adelante. No, yo creo que no, pero esto ya es opinión, ¿no?, personal, pero creo que no lo hagas porque te vas a desmotivar, no lo vas a hacer bien, a lo mejor te llevas por delante alguna pequeña empresa y su presencia en redes y bueno, pues nada, ya está, he cumplido. Bueno, y las preguntas, si tenéis alguna, lo que pasa es que ya nos hemos pasado de tiempo 3 pueblos, pero si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. ¿Alguna pregunta para Eva? ¿Quién? ¿Las han hecho todas?
Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Cuando hablas de tomar el pulso social, que entiendo que es la monitorización, si la monitorización normalmente yo la hago pues haciendo un monitoreo del hashtag, pero tu competencia en ese momento, el hashtag, bueno, tu competencia, tu troll, llámalo X, no está utilizando ningún tipo de hashtag, ¿cómo puedes hacer esa monitorización? Hazla con keywords también. Hablas, por ejemplo, de Twitter. Imagínate que es una de las que más impacto tienen y más daño hacen a veces, ¿no? No solo utilices el reclamo del hashtag, porque Twitter también organiza el contenido en función de la keyword, sin el comodín delante. Entonces, lo ideal es que tú te organices una serie de tareas de monitorización, por un lado, por supuesto, del hashtag, pero por otro lado también sin el hashtag, ¿vale? La palabra sola. Y luego os doy una herramienta que ya tengo, que ya he contado muchas veces de ella porque es gratuita, se llama Hashtagify.me, vale, la conoces, ¿no? Entonces, para los que no la conocen, para mí es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque además te dice qué otros hashtags están vinculados al hashtag que tú estás monitorizando. Y como sabemos que Twitter al fin y al cabo es una bandada de pájaros, ¿no? Es una bandada de pájaros que va en una dirección, de repente cambia, vuelve a cambiar, ¿no? Cambia el pájaro que lleva la bandada, entonces por eso nos volvemos locos, ¿no? Porque en una hora pues es un hashtag y dentro de 2 horas ha cambiado radicalmente y ahora lo han cambiado a otra cosa. Entonces cuando estás siguiendo la campaña de toda la tendencia, esta herramienta Hashtagify.me lo que permite es ir siguiendo todos los hashtags por dónde van yendo, incluso además cuál de todos ellos ha tenido más impacto y bueno, pues vas un poco haciendo un profundo análisis de las redes sociales. Entonces usa las keywords también, usa las keywords porque te darán mucha agilidad y de hecho incluso el propio formulario de Twitter en la búsqueda avanzada ya te permite también buscar por keywords e incluso sabéis que te permite también coger entre periodos de épocas, ya no digo por no decir aquí una herramienta marketingiana, ¿no? Por no vender una herramienta, pero te permite incluso, si estás justo ahora metido en una campaña, en un lío, pues decir, oye, búscame esta palabra desde el día tal hasta el día cual, ¿vale? Para intentar acotar el alcance de la monitorización que estamos haciendo. Hazlo porque ya verás qué bien te va. Hashtaggy, o sea, como hashtag, fi.me. El fi en la i terminada en y. Pero si tú lo pones así a lo Spanglish, en Google te sale rapidísimo. Y es totalmente gratuita, por eso me encanta. No, todo seguido. Hashtagify.me. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Habéis hablado las dos, Eva y Belén, sobre los trolls. Los trolls entiendo que depende cómo entren, ¿no? Sí, total. Pues eso, un poco, que nos cuentes un poco cómo manejarlos. Sí, wow. Le gusta hacer preguntas de conferencia entera, ¿eh? Es amigo mío. Ya sí, se nota. Vale, rápidamente. A ver, hay muchos tipos de troll, ¿de acuerdo? Esto también tiene que ver con la psicología social. Entonces, aquí a lo mejor sí que algún post de estos de tipos de troll nos puede ayudar un poquito, porque no vamos a hacernos todos ahora la carrera de psicología social, ¿de acuerdo? Pero generalmente identificamos los troll que están cabreados un día y porque quieren soltar pestes contra todo y contra todos. Lo podemos saber porque, como se sabe su perfil, ¿no? El famoso POSIT, cuando les vemos soltar mierda hacia nosotros, podemos ir a ver su perfil y ver cómo es. Y si le vemos soltando mierda contra todo el mundo, entonces lo que sabemos que es alguien que, por lo que sea, pues está proyectando mucho desagrado, ¿no? Luego hay otro tipo de trolls que a veces incluso son de la competencia, aviso, que están creados exclusivamente para destruir la marca o una campaña. Y eso se identifica muy rápido por lo que decía Julio, que es el hecho de que de repente entras en un perfil, es raro porque solo tiene tweets contra ti, tiene un montón de seguidores y bueno, te das cuenta de que su única finalidad es destruirte, vamos, totalmente, ¿no? Y luego están los trolls que lo que quieren es divertirse, es gente que lo que le gusta es poner a prueba al community y a ver cómo responde, ¿no? A ver cómo se lanza. Entonces, lo primero, como siempre, como dice Julio, primero identificar en función del tipo de troll que hay, tomaremos unas u otras decisiones, ¿no? Entonces, con respecto al que difama así a saco, que es que, bueno, pues que no está atravesando un buen momento en su vida y tira contra todo y contra todos, ese es complejo porque todo lo que le digas se va a venir en contra, ¿no? Pero sí que hay que intentar de alguna manera, lo normal es no escucharle demasiado, porque la propia comunidad en sí, cuando empieza a ver a alguien que se mete contigo,
miran a ver por qué. Y ya la gente también entra a ver quién eres, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí, la verdad, es como, en la medida de lo posible, no entrarle, porque cualquier cosa que le digas va a ser a machacar. Respecto a los troll destroyers de la competencia, dependiendo de cómo esté haciendo los mensajes, en la estrategia también tendrás un contraargumentario, que es lo que se llama contrainfluencia. Entonces, en función de los mensajes que da, a lo mejor puedes llevarle, ¿de acuerdo? Puedes intentar, no sé, manejarle, pero eso lo tendrás que ver, porque no te puedo dar un caso justo, ¿no? Y luego, con respecto a los que les gusta probarte, esos son muy chulos, son muy buenos, porque si sabes entrarles, consigues hacer que ese intento de machacarte se convierta al revés, en una viralización espectacular. De hecho, que sepáis que a veces hay communities de distintas marcas que se pican entre ellos aposta, porque se conocen. Al final luego es una red que te conoces, ¿no? Estás en una asociación como la de AERCO y entonces, bueno, sabes quién es el que está llevando tal o cual. Y eso sí que puede ser una oportunidad, haciéndolo bien, evidentemente, para coger y darle la vuelta y hacerlo como ser tú el que termines, vamos a decirlo un poco a lo latino, por encima, ¿no? Y ahí sí que merece la pena ser capaz de gestionarlos para llevarte el tanto. Y de hecho, generalmente, si lo consigues, es cuando sales en los blogs de los mejores tweets de los community managers de las grandes compañías, ¿no? Pues pasó este caso de las pizzas, que tal y que cual, y el community al final hizo esto, ¿no? Y bueno, pues ha habido piques muy graciosos entre distintas compañías que se lanzan un chiste o le pican y el otro ya sabe de qué va y le dice, fulanito, ya sé que eres tú, qué tal, qué cual. Y entonces lo hacen, volvemos a lo mismo, son redes sociales, son personas, ¿no? No sé si más o menos te ha despejado un poquito, ¿no? Un poquito el mapa, pero sí que es cierto que hoy por hoy lo más difícil de llevar es un troll. Es lo más difícil, porque además, como el propio nombre indica, ¿no? Porque es un animal mitológico. Entonces, ¿cómo son los trolls realmente? Pues es que entran y da igual, es que no sabes en qué dirección va a ir, no lo controlas, ¿no? Entonces, con una buena estrategia sí tienes más posibilidad de bueno, pues entre que tienes tu contraargumentario, entre que puedes analizar a ver quién es el perfil, etcétera, etcétera, crear una contrainfluencia para decidir, ¿no? Pero ya te digo que es curioso últimamente, al menos lo que observo yo, ojo, esto ya es... yo lo que observo últimamente es que casi ya las propias comunidades, si has generado comunidad realmente, o sea, si has creado una buena comunidad en torno a tu Twitter, tu Facebook, me da igual, tu Instagram, si lo has hecho bien, la propia comunidad es la que te defiende a ti. Y eso es chulísimo, porque llegados a ese caso, si has conseguido ver que funcionan así, hasta te puede servir a ti como un indicador, casi te diría que cualitativo, para darte cuenta de que has construido una buena comunidad, porque tienes gente fiel a ti que le para los pies y le echa, ¿no? Y últimamente cada vez es más frecuente, porque además ya todo el mundo sabe lo que es un troll, entonces también no tiene ganas, tampoco la gente tiene ganas de ir a la red social y enfrascarse ahí en guerras y, ¿sabes? Para eso ya están ciertos foros y bueno, pues ahí están. Bueno, yo quería preguntaros si sabéis cuál es la herramienta para medir indicadores en redes sociales más importante que estén utilizando ahora mismo las empresas, Wow. aquí en España. No sé, por tu experiencia en diferentes compañías, no sé cuál es la herramienta estrella que utilizan mira, Julio, las grandes empresas. Julio voy a responder como si fuera Julio, y me va a decir sí, totalmente. Depende de lo que quieras medir. Y te explico. Hay 3 o 4, ¿no? Que siempre son las que más suenan, pero yo me encuentro con que también mucha gente cuando las usa dice que no les sirven, porque unas son pues muy generalistas. Unas dicen que te analizan el sentimiento y la realidad es que solo tienen una taxonomía de palabras positivas y una taxonomía de palabras negativas y como se salga de ahí no te hacen nada. Otras son muy buenas y gráficas, entonces a lo mejor pues si necesitas sacar informes más rápidos pues te interesa ese tipo de herramientas, ¿no? Permíteme que no me posicione con respecto a una marca concreta, porque yo creo que lo más importante para el community es decidir
en función de su estrategia y qué KPIs va a levantar, realmente qué es lo que le interesa medir. Por otro lado, sí te puedo decir que debido a la API de desarrollador, no sé si sabéis lo que es decir, cada red social tiene una forma de entrar a analizar su red, porque las redes sociales generan sus propias estadísticas, como tenemos el Twitter, que tiene su análisis, o Facebook Analytics, el Google Analytics, pero luego hay compañías, lo que estás comentando, ¿no?, que generan negocio por encima de su propio negocio, de las redes sociales. Sí que es cierto que para poder conectarte a las plataformas hay un código de programación, vamos a llamarlo así, que se llama API, que cada vez es más complicado acceder a él. De hecho, hace nada HotSuite nos acaba de decir que se acabó LinkedIn, porque conseguir conectar con la API a gestionar LinkedIn desde HotSuite, pues los grupos, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que también hay un tema de programación que hace más fácil o menos fácil el poder acceder. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que Twitter siempre ha sido por estrella, porque la API de desarrolladores de Twitter era muy fácil y entonces ha permitido que salieran un montón de herramientas para Twitter. Pero hoy en día, como ya estaba apuntando Julio, es multicanal, entonces dependiendo, oye, yo voy a estar en Twitter, pues que a lo mejor no voy a estar en Twitter, solo voy a estar en Instagram. Y aunque ahora están saliendo más herramientas, pues a lo mejor no me interesa la que te digo yo ahora porque solo está muy especializada en Twitter. Y ya no te cuento de Facebook y su social graph, que también es Estela, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, pues, que va a seguir, Julio. Entiendo que las grandes compañías tendrán unos indicadores muy parecidos y que además prácticamente todas querrán estar en todas las redes sociales y profesionales. No veo empresas como Telefónica no estando en alguna de estas redes importantes, no veo empresas como Repsol no estando, y además entiendo que seguramente las estrategias son muy parecidas y los KPIs que están midiendo serán similares, ¿eh? Te llevarías una sorpresa. ¿Sí? Sí. De hecho, esto va, momento cuña publicitaria woke. Uno de los trabajos que teníamos en el experto que estábamos haciendo de social media, siempre pongo lo mismo, analizar marcas y sus canales en redes sociales. Y te sorprenderías ver grandes marcas del IBEX 35 como tienen una cuenta abierta en Instagram ahí tirada desde el año catapum, que no la saben ni usar, cómo utilizan el Twitter a lo mejor para hacer demasiada publicidad. O sea, yo creo que precisamente el hecho de que asociaciones como la de Julio, ¿no?, AERCO, nacen precisamente para crear un código de buenas prácticas que este tipo de empresas realmente nosotros creemos, ¿no? Está el modelo Coca-Cola, que bueno, pues he tenido ocasión de ver y evidentemente es fabuloso, ¿no? Pero todavía, como decía Julio, hay mucho que trabajar y le paso la palabra porque lo va a rematar. Se ha apagado, ¿no? Sí. Coge este y ya está, sí. A ver, yo te puedo hablar por la poca experiencia que tengo, porque mi clientela prácticamente son todas pymes y pequeñas empresas, pero sí que lo que he conocido yo de tendencias de grandes empresas, de grandes community managers que trabajan para empresas. Claro, hay que tener en cuenta que un community manager de una gran empresa es un community manager puro y duro, ¿vale? Vamos a partir de ahí. Luego, por encima de él está el analista, por encima de él está el estratega, etcétera, ¿no? Es lo que hablaba antes de todavía están englobados en el marketing. Pero sí, las grandes empresas, prácticamente todas, utilizan las APIs y que se crean sus propias herramientas. Claro, sí. ¿Vale? Y cada vez más. Entonces, hay por herramientas de la pyme, más bien, sí que tampoco conozco mucho porque yo no soy community manager, ¿vale? O sea, yo subcontrato a un community manager para que se utilice las herramientas que él quiera, pero me lo pase en un Excel los datos para yo después hacer un análisis a conciencia, ¿vale? Pero sí, pues, por ejemplo, está Sumal, lo que pasa es que, por ejemplo, Sumal hasta hace poco era gratuito, ahora es de pago, pero la mayoría buenas, ¿sabes? Son todas de pago, sí o sí, otras más caras, más baratas, pero sí. Pero lo que es grandes empresas utilizan todas las APIs y se crean sus propios entornos para hacer sus análisis. Suele ser más común que
¿Tengan ellos todos los equipos de medición dentro de la organización o que externalicen estos servicios a otras empresas? Externalizan. Eso yo, en parte de mis áreas funcionales o, bueno, de la empresa con la que estoy, se externaliza. Se externaliza porque además, como decía Julio, es que llega un momento en que la especialización es tal que bueno, pues sí, y lo dirá el de Valencia seguro, no me quiero meter ahí, pero es que ya no puede estar a todo, ¿no? Lo que no significa que un community no deba saber un poquito, como dice Julio, de planificación estratégica, sobre todo si va a ser freelance, que puede salir a ser freelance, y desde luego tiene que aprender por lo menos a medir, a analizar ese mínimo, ¿no? Yo invitaría, o sea, tú si sales a Google y buscas herramientas monitorización, redes sociales, hay, como si no te digo que hay unas 100 y pico mil, perfectamente. Entonces, yo creo que es mucho más interesante. Invito a la gente de la sala a que haga esa labor de explorar cuál le puede ser útil para lo que está haciendo, que realmente salir corriendo a las grandes marcas, porque además esas grandes marcas también están vendiendo. Entonces es como el ciclo, ¿no? Luego todos estamos usando siempre las 3, 4 mismas porque son las que todos conocemos, ¿no? Y... ¿Sí, vas a decir? Sí. Bueno, pues un poco Otra eso. opción, de todas formas, pues es... compartimos micrófonos. Sí, casi que sí, ¿no? Ya nos falta cantar aquí. Otra opción también es al fin y al cabo, como hablábamos, esto es social, es decir, hay grupos, existen grupos en todos lados en los cuales sectoriales, ¿vale? No son redes sociales verticales, sino que son grupos en los cuales tú puedes hacer preguntas, oye, ¿cuáles herramientas va mejor, tal? Cuando os hagáis socios de AERCO, por ejemplo, eso, así me gusta. En el grupo de AERCO lo podéis preguntar, oye, ¿cuáles son las herramientas que mejor os están yendo? Para porque esto, para ¿vale? claro. Evidentemente preguntando el caso concreto, explicando un poco el caso concreto, porque cada caso es un mundo, ¿no? Hay grupos de community managers a porrillo, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno, tenía que soltar la cuña. Pero bueno, sí, es lo que digo, o sea, hay muchísimas y cada una puede servir para un tipo o para otro. De hecho, la mayoría utilizan más de una. Claro. ¿Vale? 4 o 5, porque ninguna, yo aún no conozco ninguna, que te haga todos los KPIs que sean adecuados. Voy a dar una gratis, pero que no es tanto para analizar, sino para monitorizar. Y ya la sabéis aquí algunos, seguro, pero por si alguien todavía no ha tenido ocasión, es muy bonita, muy divertida, que es el Trends Map, se llama así, Trends Map. Entonces, el Trends Map lo que te permite es, en este momento, monitorizar cuáles son los principales hashtags que se están utilizando en cualquier parte del mundo. Y es muy bonita porque es un mapa muy grande que va posicionando los hashtags, ¿no? Y entonces así te permite, pues lo que hablábamos, ver qué están haciendo otros, ver un poco qué se mueve, qué hay de tendencia, ver qué se hace en otros países. Y esa es gratuita y es muy interesante, por ejemplo, para obtener un análisis más bien de tipo quali, pero que ya es un acercamiento, y esa pues puede ser un poco para todo el mundo, ¿no? Pero es mejor consultar este tipo de grupos, la asociación y demás, para que asesoren de verdad en, oye, para esto, ¿no? Si vamos a acabar cantando tú y yo aquí. Y luego una cosa importante, hay que despejar, en cuanto a herramientas, hay que despejar 2 niveles. Están, por un lado, las herramientas de gestión, es decir, para gestionar tu comunicación, ¿vale? Es decir, para programar tus mensajes, saber quién te ha mencionado, no ha mencionado, eso son una cosa, las herramientas de gestión. Y luego están las herramientas de análisis. Exactamente, entonces ambas sirven para la estrategia, ambas son necesarias para la estrategia, porque tú también tienes que llevar una gestión controlada. Si alguien te hace una mención y no te has enterado, pues a lo mejor tienes un problema, porque como ese alguien sea un perfil de influencia, ya ni te cuento. Entonces, para no perdernos en el universo de las herramientas, buscamos las 2 cosas, las de gestión y las de análisis. Y así luego tenemos 50 pantallas abiertas con tropecientos cuadros de mando y demás. A este respecto, en el máster estamos preparando
Venga. Porque somos tan conscientes de la importancia de las herramientas y que son seres vivos, ¿no? Que sí, total, nacen, crecen y mueren, en una rapidez pasmosa. Pues estábamos preparando un repositorio de herramientas transversal para todas las asignaturas. Entonces nos encontramos que mientras lo estábamos preparando nos iban cambiando, ¿vale? Entonces decidimos hacerlo en formato más wiki, colaborativo, para que sean también los propios estudiantes que vayan actualizando o que vayan haciendo comentarios que enriquezcan gracias a la inteligencia colectiva, ¿no? Exacto, Y a la experiencia que van teniendo con cada una de las herramientas, que nos puedan vayan ayudar. aportando, que digan, oye, esta herramienta pues ya no nos vale para esto, o esta sí, o ha surgido una nueva actualización, o hay un nuevo desarrollo que nos puede ser útil, ¿no? Entonces es fundamental el tema de las herramientas. Sí, dominarlo. hoy en día es que todo es tecnología, ¿no? ¿Alguna pregunta más para Eva? Bueno, sí. para el dúo dinámico. Bueno, yo de las herramientas, micro comentario, yo en un trabajo anterior encargué un benchmarking a una consultora de las de pago para contratarla. 100% de acuerdo con lo que habéis dicho, que al final lo que más te vale es tener la suite propia. En nuestro caso, era en la CECA, en un trabajo antiguo, lo que hicimos fue construir las suites contra Radian 6, contra tecnología Radian 6. A ver, es que es la número uno, pero es que Salesforce es muy buena haciendo marketing, negocio, De venta. grande también, sí. Claro, y tiene una capacidad de, ¿qué te voy a decir?, de influencia sobre conseguir que utilices Radian 6 brutal. ¿Por qué? Porque además luego ellos, además de Radian 6, te llevan con Radian 6 el repositorio de CRM. Entonces te van metiendo dentro de su esfera y al final, pues oye, pues ya Radian 6, ¿no? Entonces, es que pues era un poco por eso, ¿no? Por no focalizarnos solo No, por eso en que no ello, es ¿no? promo Radian 6. De hecho, Claro. al final, el trabajo de la consultora, que era Price, Claro. a quien daba ganadora como herramienta era Brandwatch Claro. contra Radian 6, pero al final, por interoperabilidad del sistema, la suite la construimos contra tecnología de Radian. Exactamente. Que tenía lo que has dicho, Eva, lo de que el análisis de sentimiento era de aquella manera, porque eran Sí, además sobre es base que- inglesa en vez de... Exacto, entonces uno de los problemas que tenemos, yo creo que tenemos que, vuelvo a hacer la cuña, venga, vale, pongo rojo, cosas como el hecho de que exista una asociación así también puede potenciar el hecho de que haya desarrollos españoles en el sentido de que también se utilicen taxonomías, aunque no vayas por Big Data y ya no hagas inteligencia artificial, que ya eso es un nivel top, ¿no? Pero que por lo menos si ya vas a hacer ese análisis de sentimiento basado en caritas y ya basado en palabras, sepas entender que esa palabra para la cultura en la que tú estás analizando es positiva o no. Y entonces nos hemos encontrado en numerosas ocasiones con Radian 6 que no tiene una adaptación a la cultura española, ya te digo, latina, porque lo ha hecho de diccionario, ¿no? Ha cogido un tesauro y de buenas a primeras y ha cruzado el tesauro y ya está. Esta palabra es buena, esta palabra es mala. Y ya está. Entonces, jolín, los matices culturales del lenguaje son tan fuertes que en algo que es una red social, volvemos a hablar de lo mismo, personas que hablan con personas y se entienden dentro de un mismo lenguaje y de una misma codificación de esas palabras, ¿no? Pues Radian 6 se ha caído un poco. Bueno, la pregunta, que esto era Venga. también por si queréis que os comparta el Qué bien. benchmarking este de la consultora, Pues genial, sí, sí. por si puede ser, pero vamos, que ya os digo que lo que habéis dicho vosotros supera bastante toda, No, o sea, aquí estamos para aprender. toda consultora. No, la pregunta era para ti sobre tengo un servicio que proporciono a empresas grandes que tiene que ver con la vigilancia tecnológica. Vale. Pero que es una tontería, vamos, es una especie de barrido de documentos, no me la saques. Barrido de... Vale, pero no te la saco a ti. Barrido de documentos, esto para seleccionar las tendencias que analizar. Es decir, es como si fueran crónicas o reportajes amplios de investigación sobre tendencias de innovación y luego venderse a las Innovación empresas. tecnológica, porque por De eso hace tipo, VT. Sí, por ejemplo, Tecnológica, Santander, pero RoboAdvisor, FinTech, Vale. sobre distintos factores críticos de vigilancia. Sobre eso se trabajan Dentro de la documentos. tecnología, ¿en qué tipo de herramientas tecnológicas? No estoy hablando de herramientas. Esto es un servicio que detecta, vale. monitoriza con RSS Vale. normal. Vale. Monitoriza Vale. 4.000 fuentes, detecta, vale. Ujú. Contra esto,
Yo quiero cobrar más por ese servicio. Ya. Quiero convertirlo en un servicio de inteligencia competitiva. Amigo. Y mi pregunta es, ¿qué capa le pongo? Le he puesto capas bonitas de monitorización en tiempo real en Twitter, con una capita gráfica que se ve, con todas las tendencias, pues ves los tweets en directo y puedes entrar. Vale. ¿Qué hago para convertir algo de vigilancia tecnológica por el que cobro X en algo de inteligencia competitiva, por lo que puedo cobrar X por 10? Sí, de hecho yo estoy en una consultora de inteligencia, o sea, te entiendo al 100%. Es que te hago la pregunta por eso. Sí, te entiendo al 100%. Pero no es para hacerte la competencia, sino no, en para absoluto, aprender. ojalá, no, y al revés te digo, ojalá fuéramos más, porque el problema de poder conseguir cobrar más en eso no eres tú, es el sector, no está maduro. La gente todavía no entiende lo que es la inteligencia competitiva. Entonces, ahora mismo estamos en un plano en el que todo es vigilancia, todo es, bueno, surveillance o escucha activa, para que ahora ya, como el término es sensible, pues ya lo llamamos escucha activa para que no pensemos que estamos espiando, ¿no? Entonces es complejo porque no acaban de ver el valor. Entonces, ¿cómo puedes cobrar más eso? Si consigues la respuesta, dímelo. Dímelo. Yo, evidentemente, la inteligencia como tal está orientada a tomar una decisión. Entonces hay que ayudar a entender que esa toma de esa decisión repercute muy bien económicamente y en muchas más cosas en esa compañía. Entonces, si tú le dices, porque al fin y al cabo la inteligencia competitiva es lo que tú estás diciendo, de monitorizar a la competencia o todo un sector, tengo una información que te adelanta unas tendencias. Entonces, el informe de inteligencia competitiva, pero bueno, nos estamos yendo un poco. Sí, pero bueno, vamos a llevarlo hacia las redes sociales, así lo focalizamos dentro de la temática, ¿no? Estábamos hablando, yo monitorizo todas las tendencias que está habiendo con la competencia y los otros communities. Están utilizando infografías, qué tipo de visualización hacen, cómo han cambiado los mensajes, son más emocionales, son más planos, qué tipo de contenidos comparten, ¿no? Yo hago todo eso y de repente detecto que se está abriendo una brecha, pues a lo mejor cuando fue la época de las infografías, que todo eran infografías, todos los tweets eran infografías, pues ya me puedo adelantar a decirle en un informe de inteligencia competitiva, decirle a mi cliente, oiga usted, si empieza a poner infografías, pues yo qué sé, sus ventas pueden aumentar tanto, que es lo que decía Julio, ¿no? Que con su experiencia es capaz de dar un retorno en ese sentido. Pero te voy a ser sincera, incluso haciendo eso, es muy difícil que te lo paguen, porque el sector de la inteligencia lamentablemente todavía no se entiende en este país y entonces se entiende solo como la vigilancia que tú estás haciendo. Entonces, a salirse del clipping puro y duro a poder transformar eso en un informe, pues es complejo. Pero yo te animo a que a lo mejor hagas algún informe de prueba y que cuando vayas lo muestres y digas, es esto, mira lo que podrías hacer con todo esto, tienen que tocarlo. Y a lo mejor ahí ya puedes subir precio. Y deberías, porque la Intel es mucha cabeza, ¿no? Recomendación. Porque lo que has dicho es que al final, de todas esas infografías, de todas ese análisis que hacías de tipo datos desestructurados sociales, le recomendabas antes de que se pusiera de moda la infografía, que utilizara infografía. Sí, además. Y decía lo que iba a sacar. Exacto. Consultoría en la que incluyes recomendación. Tienes que mojarte, tienes que decir, utiliza infografía. Es que el cliente español quiere recomendaciones. Para los que no lo sepan, la inteligencia, el análisis de inteligencia realmente solo es información. Es información con un valor, orientado a un objetivo que permite una toma de una decisión. Pero hoy en día el sector de la inteligencia, cuando se contrata inteligencia, ya incluso se está pidiendo la parte estratégica de además hacer alguna recomendación. O incluso si haces prospectiva y te has adelantado a la tendencia y dices, bueno, pues a partir de ahora se ve que en las redes sociales lo que se va a llevar son los vídeos de tal cosa, porque se está viendo un boom en el... ¿Os acordáis lo del cubo de agua? ¡Qué cansinos! Pues hubo dos que hicieron lo del cubo de agua y ya van a venir todos con el cubo de agua. Entonces, si utilizas el cubo de agua como un símbolo, pues vas a conseguir una viralización de tal y tal, ¿no? Entonces, pues tienes que ir un poco por ahí. Y Julio te va a terminar. Sí, más que nada porque la pregunta es perfecta, porque a mí me recuerda una cosa que es lo que ha dicho Eva. Es clarísimo que aquí en España, y sobre todo en España, o sea, en otros países ya sabes que no funciona de otra forma, ¿cuántos conocen el análisis, el gráfico anual de tendencias tecnológicas de Gartner? Buah, ya, pregunta.
Pregunta. Muy pocos. Y sin embargo, o sea, es la Biblia. Totalmente. ¿Vale? Para esto que me estás comentando, en el área tecnológica. O sea, tú puedes prever perfectamente cuál es la tendencia tecnológica que realmente va a funcionar, ¿sabes?, dentro de todo esto de tendencias de palabras. Pues es exactamente lo mismo. ¿Y cuántos conocen aquí esto? O sea, es que ni siquiera muchas empresas grandes la conocen. Y sin embargo, en cualquier país medianamente civilizado tecnológicamente, o sea, es la Biblia. Pero Entonces, tú sigue. sigue. No, Tú casi, sigue. que es Sigue muy sigue necesario, empujándolo además, porque, que es muy necesario. Sí. Claro, es muy necesario y estamos empujando todos los del sector de inteligencia a que esto cada vez más se tome en serio, porque echar neuronas en el proceso antes permite una magnífica estrategia que permite un magnífico control de tus redes. Entonces, al final, ¿no?, el ciclo se cierra y hace que te asegura que las decisiones que vas a tomar son mucho más coherentes, como se estaba comentando Silvia al principio. Y bueno, pues hombre, no nos evitará una crisis reputacional y eso lo sufrimos todos, pero al final vas un poquito más sobre seguro, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro carácter latino de enseguida ya, venga, suelto, intentemos llevarlo por ahí. Y sobre todo que cuando se cometan fallos que no se baje la moral para nada, porque se aprenden con ellos. Es la forma de salir adelante. Y ahora nos falta decir, los doctores dicen. ¿Alguna